Y les vamos a hablar de un desafío, de hecho es el nombre que tiene este proyecto colaborativo, que viene de alguna manera a desarrollar, a implementar, mejor dicho, los paneles fotovoltaicos, los paneles solares. Navarra siempre ha sido una tierra pues muy avanzada en estas cuestiones, pero en energía solar, desde luego, pero es que en los tiempos que corren, donde se habla tanto de energía, del encarecimiento del gas, del petróleo, pues quizás toma relevancia porque es avanzar de alguna manera el futuro. Vamos a conocer este proyecto, como decimos, este desafío, este proyecto colaborativo, y abundamos en él. Bueno, el proyecto Desafío nace del conocimiento personal que teníamos pues, personas de CENER y personas de nuestro grupo. Se decidió ampliar un poco la capacidad de las estructuras fotónicas aplicadas en general a la mejora en la eficiencia de los módulos fotovoltaicos. Y se nos ocurrió que era interesante, que éramos complementarios a la hora de analizar estructuras fotovoltaicas. El objetivo ultimísimo, por decirlo así, es mejorar la disponibilidad energética. Nosotros hacemos sobre todo simulaciones, o sea, diferentes, pues si queremos hacerle diferentes estructuras, grabarle estructuras en la superficie del silicio o del vidrio, pues hay muchas variantes posibles. Por un lado, estructuramos el silicio con el objetivo de mejorar el atrapamiento de la luz, mientras que por otro lado estructuramos el vidrio con el objetivo de aportar una mejora en la refrigeración pasiva a los módulos fotovoltaicos. Y entonces eso al consumidor final le supone o bien menos precio por la misma producción fotovoltaica o bien más kilovatios. Hemos puesto 2 módulos comerciales en campo, en Cenifer, y sirven para alimentar un modelo térmico desarrollado por la UBNA. Somos científicamente muy productivos ya, después de todos estos años. Es una manera de avanzar mucho más rápido en el desarrollo de una idea o de un proyecto. Pensamos que merece la pena aprovechar el momento y no cambiar de tema y empezar con otra cosa que, aunque sea parecida, siempre requerirá su tiempo de puesta a punto hasta estar en esta madurez, ¿no?, productiva. Bueno, pues vamos a abundar un poquito más en este desafío, en este proyecto colaborativo entre el CENER, el Centro Nacional de Energías Renovables, que está aquí en Navarra, y la Universidad Pública de Navarra. Saludamos a Jaione Bengoechea, la acaban de escuchar y de ver en este reportaje. Es investigadora senior del CENER y además lidera este proyecto Desafío. ¿Qué tal, Jaione? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, aquí un poco apabullada con tanto medio, pero bien. Bueno, por cierto, te tiene que acompañar en esta mesa Joaquín Sevilla, catedrático de Tecnología de la UBNA, pero le vamos a disculpar porque nos ha llamado diciendo estoy en un atasco y voy a intentar venir. Es lo que tiene estar en un programa en directo. Jaione, vamos a ello. Había conocimiento de que se podía ampliar, mejorar sin duda este tipo de tecnologías. Oye, os ponéis en contacto, la Universidad Pública se pone en contacto con vosotros o a la inversa y decís, oye, vamos a impulsar este proyecto, ¿no? Eso es, empezamos un poquito atrás, empezamos a trabajar en el proyecto Text2Modu en el año 2016-2017 y en este proyecto se ponen un poco las bases de todo, tanto las bases de simulación por parte de la UBNA como las nuestras de fabricación, pero solo sobre vidrio. Era un proyecto un poco más limitado y buscábamos rechazar parte de la radiación que no se utiliza de forma eficiente en la tecnología de silicio cristalino y rechazarla a través de las estructuras. Entonces terminamos ese proyecto en el 2017 y nos planteamos pues hacer algo más ambicioso, ¿no?, un alcance mucho más ambicioso, incluir también las estructuras en el silicio, estructurar el vidrio con
sobre todo con la idea de mejorar su refrigeración pasiva y estructurar también el silicio con la idea de mejorar el atrapamiento. Entonces el alcance es mucho más amplio. Bueno, y de alguna manera, por fijar el objetivo que se persigue, ¿no? Lo que de una manera básica se trata de captar los rayos del sol, y que hacerlos más eficientes para que produzcan más energía, más cantidad, digamos con el mismo espacio, ¿no? En el mismo espacio que es un panel. Eso es, la idea era, o sea, había como dos estrategias de desarrollo: refrigerar los módulos fotovoltaicos de forma que se mejora la eficiencia, porque por cada grado de aumento de temperatura en los módulos disminuye un 0,35-0,40% la eficiencia de los módulos, además de la durabilidad. Cuanto más se calientan, más problemas tienen de mecanismos de degradación en campo. Claro, porque lo que nos interesa, perdona que te sí, no te preocupes, preocupes. Lo que nos interesa no es el calor. No, en este caso nos interesa la luz del sol y solamente una parte del espectro solar. Pero la luz del sol produce calor, por lo tanto, ¿qué hacer? Eso es, ¿Cómo refrigeramos? ¿Cómo refrigerar? Sí, porque es inherente a la tecnología. Solamente se utiliza una parte del espectro solar para producir electricidad y el resto se absorbe en el stack, digamos, en el sándwich de materiales, pero termina siendo solamente calor, que en esta tecnología además es algo nocivo, porque cuanto más se calientan los módulos, menos producen. Claro. Y se trabaja sobre materiales muy concretos, sobre el silicio, sobre el que se recrean mapas, ¿no? Eso es, se hacen estructuras, distintos tipos de estructuras. Por ejemplo, podemos hacer pirámides, que son unas estructuras que son, ya se sabe que son muy eficientes en cuanto a atrapar la luz y hacer que penetren. Pero cuando dices una pirámide, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo se dibuja eso? Una pirámide como en las pirámides de Egipto, pero hacia adentro. Generalmente hacia adentro. Para atrapar ahí la radiación. Eso es, para hacer que los rayos reboten y en la primera reflexión vuelvan a encontrar una cara de la pirámide y vuelvan dentro. Vale. Entonces fabricamos tanto pirámides como cilindros, como conos, y estudiamos un poco toda esa paleta de fabricación. ¿Y eso se cubre con vidrio? Eso va con un encapsulante polimérico que es EVA, y luego es el que sella un poco el polímero que en un proceso de laminación se funde y sella, y luego tiene el vidrio, que es un poco protector, rigidez también, protector frente a los fenómenos atmosféricos y rigidez también. Y eso es lo que hay que refrigerar, el vidrio. Eso es, nosotros utilizamos, hay otros mecanismos de refrigeración también, pero en este caso utilizamos la refrigeración a través de la ventana atmosférica, que la atmósfera tiene una ventana entre 8 y 13 micras. ¿Una ventana? Una ventana quiere decir que es transparente, que la radiación sale hacia el espacio exterior en esa franja de longitudes de onda. Como si fuera una capa, la de ozono, por ejemplo. Como si fuera, es lo contrario de lo que ocurre con el efecto invernadero. Pues en esa ventana sale la radiación hacia afuera. Y el vidrio en esa ventana tiene una bajada en su emisividad. Entonces nosotros lo que pretendemos es aumentar esa emisividad en esa franja para que refrigere contra el frío universo que está a 4 Kelvin. Entonces existe en la naturaleza y es como muchas veces hay escarcha, incluso si las temperaturas por la noche no han bajado por debajo de la temperatura. Y decías que estáis con dos modelos que estáis ya probando en el campo, ¿no? Eso es, ahora mismo tenemos los vidrios, digamos, fabricados y se están probando en campo los hemos caracterizado, digamos, paso a paso, esos vidrios per se, cuánta mejora en eficiencia darían, o sea, perdón, cuánta disminución en grados, en temperatura, y los queremos probar ya en el encapsulado final, con la célula, con los materiales polímeros, el encapsulado final que se lleva en la industria, pues ya ponerlos en campo con unos termopares y ver qué diferencia de temperatura hay. ¿Habéis tenido algún resultado, algo que se pueda contar? Tenemos resultados, sí, de los vidrios por separado. Los vidrios por separado, simulando el calor de la célula a través de un dispositivo electrónico que prueban en la UBNA,
hemos conseguido disminuciones de en torno a 4 grados, varios grados, pero eso hay que trasladarlo allá a la célula encapsulada con los materiales poliméricos. Bueno, Jaione, ahora sí, ya tenemos por aquí a Joaquín. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, agobiado. No te preocupes. Con los atascos, pero no bueno, te preocupes, hemos llegado al final. Es lo que tiene un programa en directo al final, ¿no? Efectivamente. Bueno, estábamos hablando con Jaione sobre este proyecto que nos ha parecido desde luego muy interesante, ¿no? El proyecto Desafío, ese proyecto colaborativo entre la Universidad Pública y el CENER, que, bueno, pues que de alguna manera hay unas cosas que de las que hemos visto en el reportaje en el que salías. Decías algo como que es mejor apostar ahora por un desarrollo que ya lo tenéis, que sabéis que está funcionando, que se puede implementar más, que crear otro tipo de cosas. ¿Y por qué decías eso, Joaquín? Bueno, porque hay resultados, entiendo, que es lo que estamos viendo, ¿no? Evidentemente. Supongo que lo que quería decir es que la I+D es una cosa que cuesta mucho tiempo. Eso es. Que llegar a estar en la frontera del conocimiento, tener a punto sistemas experimentales, el conocimiento de un tema hasta el filo de lo que se sabe, pues cuesta muchísimo tiempo. Entonces, una vez que tienes unos grupos de investigación que están en esa frontera, merece la pena aprovechar ese conocimiento al máximo que se pueda, claro, y buscarle aplicaciones en vez de hacerlo en el camino contrario, ¿no? Que es decir, ¿qué es lo que más nos apetecería tener ahora? Y entonces intentar montar el conocimiento para llegar hasta ahí, porque es mucho más lento y costoso, ¿no? Con Jaione, bueno, ya nos ha estado contando de alguna manera en qué consisten los detalles más quizás técnicos, intentando traducirlos, porque para el común de los mortales, pues os tengo que decir que es a veces complicado, pero se agradece muchísimo este espacio, por ejemplo, que tenemos los martes, pues para conocer la ciencia, la tecnología que se hace aquí en Navarra, y cómo lo contáis, ¿no? Además. Una pregunta, Joaquín, lo comentamos antes también un poco entre bambalinas. Ahora que se habla tanto de cómo está el precio de la energía, del gas, de los combustibles, surgen proyectos como este, afloran proyectos como este, que cuando menos ponen una cierta esperanza ante el futuro. Esto es real, esto es viable, esto que estáis haciendo, de hacer más eficientes los paneles solares para que haya más energía de alguna manera, ¿no? Totalmente viable, claro que sí. Nos falta saber exactamente cuánto, ¿no? Como estaba diciendo Jaione justo antes, nos falta saber cuántos grados son los que vamos a bajar, claro, y eso en qué eficiencia se convierte exactamente, pero desde luego, desde que se ha empezado a invertir en conocimiento en el sector fotovoltaico otra vez, porque hubo una primera ola en los años 70 con la primera crisis del petróleo, y ahora, más recientemente, pues ha habido una segunda ola. Sí. Es curioso porque estamos redescubriendo artículos escritos en aquellos tiempos y retomando ese asunto. Pues se está efectivamente mejorando mucho la tecnología disponible, y bueno, de hecho no solamente es la tecnología, es también la aplicación, el desarrollo. El sector fotovoltaico ahora mismo es perfectamente competitivo, y bueno, yo creo que ahí tenemos una parte muy importante de la esperanza de medio plazo, corto medio plazo, para resolver estos problemas energéticos. Joaquín, en este proyecto colaborativo, ¿cómo se trabaja? Quiero decir, ¿dónde están esas sinergias, ¿no?, entre el CENER, la universidad pública? Pues yo creo que tenemos una complementariedad en las actividades perfecta, porque ellos aportan siempre la guía a las fabricaciones a través de sus simulaciones, y nosotros fabricamos. Entonces, Joaquín te dice: Jaione, mira, tenemos aquí, hemos hecho este mapa en el silicio, y tenemos que ponerlo a funcionar. Eso, ¿no? Estas estructuras son las que más prometen, entonces nosotros intentamos con nuestras limitaciones fabricarlas, siempre que tenemos limitaciones, y es muchas veces la pelea que tenemos, ¿no? No vayáis a esas resoluciones que no las podemos alcanzar, sino quedaros pero bueno, ahí... El ordenador lo aguanta todo, claro. Entonces nosotros podemos diseñar, por decir así, cualquier cosa que luego no se puede fabricar o no es tan fácil. Entonces, pues bueno, decías en el día a día, pues en el día a día nos reunimos cada 15 días, y entre medias pues hay más cruces de información a veces, precisamente para tener bien afinada esa cuestión de qué cosas se pueden fabricar y cuáles no, para que simulemos eso. Pues cuando ya parece que una estructura es prometedora, probar a variar tamaños, alturas, para buscar los óptimos donde están. En fin, pues bueno, estas cositas ya más de detalle, pero eso, con una coordinación muy cercana, ¿no? ¿Y en qué punto se encuentra este desafío, ¿no?, el que tenéis? Quiero decir, a la hora no sé si de buscar comercializarlo en el futuro, de buscar decir, oye, mira,
esto es lo que buscábamos y esto es lo que tenemos, ¿no? Es algo que nos queda pendiente, dar el salto ahora a ampliar. Por suerte en el laboratorio podemos fabricar muestras a escala bastante amplia, sí. Fabricamos a 200 milímetros por 200 milímetros, 150, no son las muestras pequeñitas que a veces nos imaginamos, sí que son minimódulos de una célula, pero el salto a transferir esta tecnología y a que se pueda fabricar en masa, pues es algo en lo que estamos trabajando, pero ese es un paso muy grande y en el que tenemos que invertir tiempo y por otra parte sí, tenemos también conversaciones con otros centros europeos que están interesados en este tipo de desarrollos y que veremos hasta Europa dónde ya se está interesando. Europa, sí, tenemos conversaciones con gente que se ha interesado y veremos si podemos colaborar de alguna manera, que espero que sí, y así poder darle un empuje también a la fabricación a una escala mayor. Y a comercializarlo, ¿no? Sí. Joaquín, que es el éxito de estas cosas. Claro. Falta ver, pues eso, como estamos, digamos, en los últimos detalles de calibrar con qué estructuras, qué mejoras se obtiene exactamente, luego falta que los que fabrican a gran escala digan cuánto cuesta hacer eso, Claro. para ver si al final te va a merecer la pena económicamente, porque que científicamente merezca la pena una cosa, ¿no? Porque consigues un 3% más de eficiencia. No quiere decir que luego económicamente vaya a merecer la pena, porque quizá para ese 3% el coste que te supone no salga a cuenta, lo que sea, o no salga a cuenta hoy, pero igual dentro de unos años sí, porque estas cosas depende de a qué precios estén materiales, etcétera. Pero ahí estáis los científicos, es decir, ahí estáis tratando de alguna manera de hacer más fácil ese tipo de procesos, ¿no? Es decir, oye, mira, vamos a fabricar con estos paneles un objeto que va a captar más energía, más kilovatios, en fin, que es lo que está buscando, ¿no? Sí, yo creo que nuestra parte clara es cuantificar cuánto, entender los mecanismos y cuantificar cuánto nos va a dar esto, y luego ya la otra pata que entra en esta ecuación es saber cómo se puede fabricar esto y cuánto cuesta, pero nuestra parte se queda ahí. Sí. Pues estamos terminando, pero no me gustaría hacerlo, de hecho no me suele gustar hacerlo en este espacio SINAE, donde contamos la ciencia y la tecnología que se hace aquí en Navarra. Fíjate lo que decíais ahora, Jaione, ¿no? Que Europa ya se está interesando por este tipo de tecnología que se hace aquí en Navarra, en la Universidad Pública y en el CENER, ¿no? Claro, quienes nos están viendo, yo os veía en el vídeo también trabajar con gente joven, entiendo, ¿no? Con estudiantes que están ahí investigando, que son de alguna manera también el motor también muchas veces ¿no? Que están empujando, ¿no? Las válvulas que van empujando, ¿no? Quienes nos están viendo, ¿qué mensaje les lanzaríais, Joaquín, a toda esta gente que todavía pues está intentando fijarse mentalmente un porvenir, ¿no? Y decir, oye, mira, pues me interesa esto, la ciencia, esta rama de la ingeniería igual me gusta? Hombre, a mí me parece que la ciencia, la tecnología, la investigación es muy satisfactorio, es los momentos ajá, el momento de descubrir, el momento en el que te salen las cosas, eureka, ¿no? El momento eureka, sí, que de las dos maneras le llaman, es maravilloso y es muy reconfortante. De eso no se come, por otra parte, o sea que también hace falta que haya sueldos, que haya posiciones mínimamente estables, ¿no? Porque claro, es una carrera interesante, pero es una carrera de obstáculos. Mientras estás en un contrato, en una situación, es súper agradable, reconfortante, seguro que tiene unos éxitos, si no es donde tú los buscabas, aparecen en otro lado. O sea, la verdad es que es maravilloso, pero luego se te acaba el contrato y hasta que consigues el siguiente. O sea, es una carrera precaria y confusa, que también ocurre en otros sectores, pero desde luego tiene ese punto que va más allá de la propia carrera profesional, que es el placer del descubrimiento y de la contribución a la sociedad, que en otras actividades tecnológicas o de otro tipo no existe de la misma manera. Nos quedamos así. Jaione, ¿algo que añadir a lo que ha dicho Joaquín? Me imagino que han pasado muchos becarios por Desafío y por Testumodu, y yo espero haberles podido dar una primera experiencia en la que hayan disfrutado y hayan tenido un primer contacto con la I+D y que haya sido satisfactorio para ellos. De hecho, algunos se han quedado. Pues me alegro. Jaione, Joaquín, gracias por vuestra presencia. A vosotros. Seguiremos en contacto, venga.